Hola amigos del misterio, bienvenidos a un nuevo episodio de Enigmas del Mundo, Verdades Ocultas. Hay lugares que uno no puede mirar como si fueran simplemente edificios. Hay construcciones que con el tiempo dejan de ser concreto, vidrio, escaleras y habitaciones y se convierten en otra cosa, en símbolos, en recuerdos, en preguntas, a veces en leyenda. Y si hay un lugar en Caracas que carga con todo eso encima, ese lugar es el Hotel Humboldt. Porque usted puede levantar la vista hacia el Ávila, hacia el Guaraíra Repano, que domina la ciudad como una presencia antigua, y verlo allá arriba, en la cima, elegante, cilíndrico, casi suspendido entre las nubes, y pensar, wow, qué belleza de hotel. Pero si se queda mirando un poquito más, si permite que la imaginación haga lo suyo, entonces empieza otra sensación, como si ese edificio no estuviera solamente mirando a Caracas, sino guardando algo, como si entre la neblina, el frío y el silencio de la montaña todavía quedaran historias que nunca terminaron de irse. Y eso es precisamente de lo que vamos a conversar el día de hoy. No desde la distancia fría de un documental lleno de fechas sueltas, sino como se cuentan las buenas historias, de cerquita, con calma, con respeto y con esa incomodidad sabrosa que aparece cuando uno siente que detrás de una leyenda puede haber algo más. Porque el Hotel Humboldt no es cualquier hotel. Es una de las construcciones emblemáticas de Venezuela, una joya de la arquitectura moderna caraqueña. Un edificio levantado a más de 2.100 metros sobre el nivel del mar, en la cima del cerro El Ávila, hoy Guaraíra Repano, desde donde se puede mirar Caracas por un lado y sentir casi como una promesa lejana la presencia del mar Caribe por el otro. Su ubicación ya de por sí parece sacada de una película. Un hotel en la montaña, conectado por teleférico, rodeado de neblina, aislado del ruido de la ciudad. Pero al mismo tiempo, vigilándola desde allá arriba. Dígame usted si ese escenario no parece hecho a la medida para que nacieran historias extrañas. Bien, y antes de comenzar, recuerde, regálenos su like, suscríbase si no se ha suscrito, active la campanita para que siempre esté al día con la notificación de nuestros nuevos episodios. Comente este episodio si le ha parecido algo que ha faltado, algún dato, alguna información, o usted tiene alguna historia de la cual no hablamos acá por desconocimiento, pues háganosla saber en la caja de comentarios. Comparta este video con las personas que usted considere disfrutan de este material. Y pues, sin más preámbulos, vamos a ver esta historia que está fascinante. Comenzamos. Los enigmas se revelan en la sombra nocturnal, verdades antes ocultas, ahora en
antes de llegar a los fantasmas, a las voces, a los niños de la piscina, al huésped eterno, a la mujer del balcón y a esa melodía que algunos aseguran haber escuchado en la madrugada, primero hay que entender por qué el Humboldt importa tanto. Porque si uno va a contar esta historia con seriedad, no puede empezar solamente diciendo hay fantasmas en el Hotel Humboldt. No, hay que mirar el origen, hay que entender el contexto. Hay que regresar a aquella Caracas de los años 50. Una ciudad que estaba cambiando a una velocidad impresionante. Una ciudad que quería verse moderna, poderosa, futurista. Venezuela vivía una etapa marcada por grandes obras de infraestructura, de avenidas, autopistas, hoteles, edificios, teleféricos, urbanizaciones y proyectos que buscaban mostrar el país como una nación capaz de competir con cualquier capital grande del mundo. Y en medio de esa visión aparece una figura imposible de separar de esta historia, la de Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez fue un personaje profundamente polémico. Como todos lo sabemos, su gobierno estuvo marcado por autoritarismo, persecución política y control militar, pero también por una obsesión muy clara, muy evidente. Hoy en día inclusive todavía podemos ver esa obsesión con el tema de la modernización física del país. Y dentro de ese impulso de grandes construcciones nace la idea de un complejo turístico en la cima del Ávila. No era solamente levantar un hotel bonito ahí, ponerlo ahí, mira, vamos a hacer algo ahí que llame la atención, no. La visión era más ambiciosa. Conectar Caracas con el litoral a través de un sistema de teleférico. Crear una experiencia turística de altura. Convertir la montaña en un espacio de lujo, espacio de recreación y prestigio nacional. Imagínese lo que significaba eso en los años 50. Lleve su mente a esa época, en donde todo esto era deslumbrante. Subir desde la ciudad, atravesar el aire en una cabina suspendida sobre la montaña, llegar a más de 2100 metros de altura y encontrarse con una estructura moderna, instalada allí, elegante, casi futurista, como si Caracas hubiese decidido colocar una corona de vidrio y concreto sobre su cerro más querido. El diseño original del hotel fue obra del arquitecto venezolano Tomás José Sanabria, una figura fundamental dentro de la arquitectura moderna del país. Sanabria no estaba pensando en una construcción cualquiera. Recibió carta abierta al presupuesto para hacer algo apoteósico. El Humboldt fue concebido como una torre cilíndrica, una forma que no solo le daba una presencia visual única, sino que permitía una vista de 360 grados. Desde sus habitaciones y espacios sociales se podía contemplar Caracas, Galipán, la montaña, y en días despejados, incluso la sensación del litoral al otro lado. La torre tendría 14 pisos y alrededor de 70 habitaciones tipo suite, además de comedor, mirador, bar, salones sociales, áreas de servicio y una piscina cubierta climatizada.
Esa piscina, por cierto, más adelante, se convertiría en uno de los puntos más inquietantes de toda esta historia. Pero ya llegaremos ahí. Ya vamos para allá. La construcción del hotel fue una hazaña total. Se levantó en tiempo récord, en condiciones geográficas complicadas, a una altitud que hacía todo mucho más difícil. Piense nada más en la logística: subir materiales, coordinar obreros, instalar estructuras, trabajar en medio del frío, la neblina, el viento y una montaña que no perdona descuidos. Además, una montaña que tiene una simbología esotérica y mística en Caracas y en Venezuela muy poderosa. En algunas crónicas se habla de un proceso realizado en apenas unos meses, entre mayo y noviembre del 56, una velocidad que todavía hoy resulta impresionante. El proyecto estuvo vinculado a ingenieros como Gustavo Larrazábal y Óscar Urriestieta, además de equipos técnicos y trabajadores que hicieron posible una obra que, vista desde la ciudad, parecía casi imposible. Porque esa es una de las cosas que a veces olvidamos cuando miramos el Humboldt. Lo vemos en una postal, lo vemos ahí como una postal. Detrás de esa silueta elegante hubo esfuerzo humano, ingeniería, hubo riesgo, ambición y una voluntad enorme de modificar el paisaje. El hotel fue inaugurado oficialmente el 29 de diciembre de 1956, aunque ya había sido presentado días antes como parte de ese gran proyecto turístico de montaña. Pérez Jiménez llegó a llamarlo la Hostería de la Cota 2000. Y hay algo en esa frase que me parece muy potente, porque no estamos hablando de un hotel urbano ni de una playa. Estamos hablando de un hotel en la altura, en el borde de las nubes, en un espacio donde Caracas parece quedarse abajo y el mundo cotidiano empieza a sentirse lejano. Desde el principio, el Humboldt fue más que hospedaje, fue símbolo de modernidad, símbolo de poder, de una Venezuela que quería mirar hacia adelante con una confianza casi exagerada. Pero como suele pasar con los símbolos demasiado grandes, pronto comenzaron también las sombras. Hay una teoría que aparece en varias fuentes y relatos sobre el hotel. La idea de que, más allá de su uso turístico, el Humboldt pudo haber tenido un valor estratégico militar. Según esa versión, si las vías de acceso a Caracas llegaban a colapsar, el sistema de teleférico podría permitir movilizar personas rápidamente por la montaña. Incluso se habla de la posibilidad de mover cientos de soldados por hora. ¿Fue ese su propósito principal? No hay una confirmación absoluta. Y quizás por ser militar se mantuvo en secreto. El hotel nunca funcionó realmente como instalación militar. Allí se realizaron eventos, fiestas, encuentros y actividades de entretenimiento. Básicamente estaba cumpliendo su labor inicial: prestar un servicio al turismo, al entretenimiento. Pero la teoría existe. Y cuando uno la escucha dentro del contexto político de la época, no suena completamente absurda. Porque en los años de Pérez Jiménez, el poder, la arquitectura y la estrategia muchas veces caminaban juntos. Y esa posible doble intención ya empieza a cargar el edificio con una energía distinta.
turismo y control, lujo y vigilancia, belleza y poder. Pero también existen rumores sobre pasadizos secretos, túneles ocultos y hasta supuestos refugios relacionados con Marcos Pérez Jiménez. Algunos relatos hablan de conexiones imposibles con Miraflores o de rutas diseñadas para escapar en caso de golpe de estado. Ahora, seamos claros. Un túnel desde el Ávila hasta Miraflores suena más a folclore político que a realidad comprobada. Pero sí es cierto que el hotel y el sistema teleférico poseen áreas técnicas, túneles de mantenimiento que son normales en construcciones de este tipo y espacios complejos propios de una obra de esa magnitud. Y muchas veces las leyendas nacen justo allí, en una parte real que luego la imaginación popular estira, retuerce y convierte en misterio. Porque basta con que alguien diga, hay un túnel ahí abajo, para que con el paso del tiempo esos túneles se conviertan en búnkeres, rutas secretas, escondites y puertas que nadie debería abrir, absolutamente. Y miren ustedes qué curioso. El Humboldt nació como una promesa de futuro, pero su historia operativa fue mucho más irregular de lo que uno imaginaría para una obra tan ambiciosa. Funcionó durante pocos años como hotel de lujo. Luego llegaron algunos problemas con el sistema de teleférico. Hubo cierres parciales, hubo cambios administrativos importantes, concesiones, intentos de reapertura, abandono parcial de la edificación, usos como escuela hotelera, eventos privados, restauraciones y nuevas etapas. Pare usted de contar todo lo que ha pasado en el Humboldt desde su construcción. Durante décadas el edificio pasó por momentos de brillo y momentos de silencio. Y es justamente en esos periodos de abandono, de clausura y de presencia intermitente, donde el Humboldt empieza a transformarse en algo más. Porque no hay mejor alimento para una leyenda que un edificio enorme, hermoso, aislado y vacío. Allí comienza la fantasía popular mezclada con hechos extraños reales, provenientes de testimonios de personas serias. Imagínese ese hotel durante sus años más solitarios. Pasillos circulares, habitaciones cerradas, ventanas golpeadas por la humedad. La piscina cubierta, sin niños, sin familia, sin ruido. El bar sin música. La montaña metiendo frío por cada rendija. La neblina borrando el paisaje. Y abajo Caracas, moviéndose como si nada. Ahí está Caracas. Mientras allá arriba quedaba una torre silenciosa, suspendida entre la historia y el deterioro. Yo no sé usted, pero hay algo en los edificios abandonados que siempre me ha parecido perturbador. No necesariamente porque uno crea que están embrujados, porque más allá de eso pueden haber personas de la calle allí metidas haciendo actividades delictivas. No por eso, sino porque parecen conservar la forma de la vida que tuvieron. Una silla vacía en un salón abandonado puede ser más inquietante que una aparición, porque te recuerda que allí hubo alguien, que allí se habló, se bailó, se esperó, se amó, se sufrió. Y cuando todo eso desaparece, queda una especie de eco,
Ese eco es el que muchas personas dicen sentir en el Humboldt. Y aquí es donde empiezan las historias: trabajadores, antiguos vigilantes, excursionistas, curiosos, toda clase de visitantes que comenzaron a hablar de pasos en corredores vacíos, lamentos, voces apagadas, sombras cerca de los balcones, olor a tabaco, donde no había nadie fumando, música en las madrugadas y figuras que se asomaban por ventanas de habitaciones cerradas. Algunas historias parecen exageradas, otras suenan como un cuento nacido de la sugestión, pero hay relatos que se repiten tanto, con tanto detalle y tan parecidos, que al menos merecen ser escuchados. Y dentro de todos esos relatos aparece un nombre clave: Francisco López, el famoso Paco. Francisco Paco López fue recordado como conserje, como guardia, como cuidador del Hotel Humboldt. Durante muchas décadas, Paco estuvo allí, presente en el hotel, como su cuidador oficial. Su figura se volvió central en la construcción de esas leyendas, porque a diferencia de un visitante ocasional, Paco conocía el hotel desde adentro, conocía sus sonidos normales, sus silencios, sus cambios de temperatura, los pasillos, su rutina. Y cuando alguien así dice que algunas historias eran inventadas, pero otras eran reales o al menos difíciles de explicar, uno presta atención. Tú te quedas escuchando de otra manera. Porque Paco no era un turista buscando sustos. Era el hombre que convivía con el edificio, que estaba allí. Según los relatos atribuidos a Paco, una de las historias más famosas del Humboldt ocurrió en 1957, en plena época de fiestas militares, reuniones sociales y presencia de personajes vinculados directamente al poder de la época. En una de esas noches, según la versión que circula, una mujer cayó desde una habitación en el piso 12. Esta es quizás la leyenda más conocida del hotel. La historia de la supuesta amante de Marcos Pérez Jiménez. La versión popular dice que el general acostumbraba encontrarse con una mujer en una de las habitaciones del Humboldt. Su esposa, al enterarse de la infidelidad, habría llegado al hotel de manera inesperada. Los empleados, siguiendo instrucciones estrictas de encubrir al mandatario, habrían subido rápidamente para avisarle. Él, intentando controlar la situación, le habría pedido a su amante que se escondiera en el balcón. Pero la esposa la vio, salió tras ella. Hubo gritos, hubo un forcejeo, hubo desesperación allí. Y en medio del caos, de todo este forcejeo, de esta pelea, la mujer cae al vacío desde el balcón. Paco, según algunas versiones, habría visto el cuerpo caer o habría sido testigo de lo ocurrido después. También se cuenta que por miedo a la seguridad nacional y al poder político de la época, guardó silencio. En algunas variantes del relato, el cuerpo fue envuelto en una sábana y retirado discretamente, incluso arrojado hacia la montaña para ocultar el escándalo. Ahora, aquí hay que ser responsables. No existe una prueba documental definitiva que confirme esta historia, tal como se cuenta.
No hay un expediente público que cierre el caso. Pero la leyenda sobrevivió. Y sobrevivió con tanta fuerza que todavía hoy muchas personas hablan de una mujer que se aparece cerca de ciertos balcones o ciertas habitaciones. Una figura femenina, una figura vestida de blanco o una especie de silueta que parece asomarse hacia el vacío de la caída. Es la repetición. Algunos relatos dicen que se le ha visto deambular a mitad de la noche, especialmente cerca de la habitación donde supuestamente ocurrió la tragedia. Otros aseguran que la han visto caer de nuevo, como si el momento fatal se repitiera una y otra vez. Pero al asomarse no hay cuerpo, no hay gritos, no hay explicación, no hay nada allí. Como si hubiese sido una imagen, algo que pasó y no es real. Y esa idea, si uno la piensa bien, es profundamente triste, porque más que un fantasma agresivo, lo que aparece aquí es una imagen atrapada, una memoria cayendo eternamente, una mujer convertida en rumor, en secreto, en advertencia. Y quizás por eso la leyenda se volvió tan poderosa, porque mezcla poder, mezcla infidelidad, violencia, silencio y muerte. Imagínese usted una historia con estos ingredientes demasiado humanos para desaparecer. Pero el Humboldt no tiene una sola sombra, no tiene solo esta historia. Este hotel comenzó a teñirse con relatos extraños. Y quizá la historia más dolorosa, la que hace más peso, es la de los niños de la piscina. Porque si la mujer del balcón tiene el drama de una tragedia política y pasional, los niños tienen otra clase de carga, una tristeza más pura, más difícil de mirar de frente. Según la leyenda, durante la década de los 60, cuando el hotel todavía recibía visitantes y la piscina cubierta formaba parte del atractivo del lugar, ocurrió un accidente terrible. 2 niños habrían muerto ahogados en la piscina ante la mirada desesperada de su madre. Algunas versiones ubican el hecho alrededor de 1965, cuando el hotel había pasado por una etapa vinculada a la cadena Sheraton y todavía conservaba actividad turística. La escena, si uno la imagina, es muy dolorosa. Es una escena muy dolorosa. Piense por un momento en esta piscina, no como un lugar abandonado, sino como era antes, un espacio cálido dentro del frío de la montaña. Familias entrando y saliendo, gente alrededor de la piscina, niños jugando, corriendo, voces rebotando en las paredes con esa acústica tipo eco que se queda allí pegada. El vapor del agua climatizada mezclándose con la niebla exterior. Y de pronto, en medio de esa normalidad, eso que debería ser siempre así, en un descuido, un segundo fatal, una tragedia que cambia para siempre la energía de un lugar. 2 niños en el agua, una madre que se da cuenta demasiado tarde, gritos, personas corriendo. El eco amplificado de la desesperación. Y luego ese silencio horrible que queda después de una pérdida. Ese tipo de silencio que no se parece a ningún otro. Es único, que se queda con nosotros. Desde ese entonces, según cuentan trabajadores
excursionistas y visitantes. La piscina del Humboldt nunca volvió a sentirse completamente vacía. Hay quienes aseguran haber escuchado risas infantiles en horas donde no había niños cerca. Otros dicen haber visto pequeñas siluetas corriendo alrededor del área, especialmente cuando una niebla espesa cubre el espacio. También se habla de chapoteos en el agua cuando no hay nadie adentro. Y esto es realmente aterrador. Se habla de pisadas rápidas alrededor de la piscina, de figuras pequeñas que parecen jugar y desaparecer antes de que alguien pueda acercarse. Y lo más llamativo es que en muchos relatos esas apariciones no se sienten malignas. No se describen como una amenaza, no se sienten como algo lleno de susto. Más bien se siente triste, como si los niños siguieran haciendo lo único que recordaban hacer antes de morir: jugar. Yo no sé qué les produce a ustedes una historia así, pero a mí me parece más inquietante que muchas leyendas de terror tradicionales. Porque no se trata de un monstruo, no se trata de esta mancha oscura que sale de la nada, no se trata de una presencia que quiera dañar a nadie. Se trata de una ausencia convertida en presencia, de dos niños que, según la imaginación popular, quedaron unidos para siempre en ese espacio. Y aquí aparece una idea muy repetida en el mundo paranormal: la energía residual. Hay quienes creen que cuando un evento emocionalmente muy intenso ocurre en un lugar, especialmente en una tragedia, algo puede quedar impregnado allí, como una grabación invisible. No necesariamente un espíritu, sino un eco, una escena emocional repitiéndose en determinadas condiciones. Y si uno escucha los relatos de la piscina del Humboldt, esa idea parece encajar con la forma en que se cuentan. Risas, pasos, juegos, neblina, fragmentos de una infancia interrumpida. También hay otra figura que aparece relacionada con esta historia: la madre. Algunas versiones hablan de una mujer que vaga buscando a sus hijos. Una presencia desesperada que deambula cerca de la piscina o los pasillos, como si todavía estuviera atrapada en ese instante en el que los perdió. Y eso le da a la leyenda una dimensión todavía más humana, más allá de lo terrorífico. Es lo que nos conecta con esta historia: la tristeza de perder dos hijos en un día festivo. Porque ya no hablamos solo de los niños apareciendo. Hablamos de una madre condenada por el recuerdo, buscando eternamente aquello que no pudo salvar. Y si algo tiene fuerza narrativa, si algo puede conectar con cualquiera, creyente o escéptico, es esa imagen: una madre llamando a sus hijos en un hotel cubierto de neblina, mientras las risas que escucha podrían ser reales o podrían ser solamente la memoria de un dolor. Por eso esta historia no puede contarse de pasada, no puede quedar como una línea rápida dentro del episodio. La piscina del Humboldt merece su propio momento, su propio silencio, su propia atmósfera. Porque dentro de todas las leyendas del hotel, esta quizás sea la que más golpea emocionalmente. La mujer del balcón inquieta, porque eso inquieta.
El huésped eterno intriga mucho. El pianista y el cocinero. Estas historias estremecen. Pero los niños duelen. Producen tristeza. Y hablando del pianista y el cocinero, entremos en otra de las historias más oscuras asociadas al Humboldt. Esta leyenda tiene todo el tono de un crimen pasional: amor, celos, violencia, culpa y una melodía que no termina de apagarse. Según el relato, que circuló durante muchos años, circula inclusive todavía, un pianista y un cocinero del hotel habrían estado involucrados en una relación marcada por tensiones sentimentales. Las versiones cambian, como suele pasar con las leyendas. En algunas, el pianista asesina al cocinero. En otra, se invierte o se alteran los detalles. Pero el núcleo permanece. Dentro del hotel ocurrió una tragedia entre dos personas unidas por una relación emocional intensa. Después del crimen, el responsable no habría soportado la culpa y terminó quitándose la vida. Aquí podríamos saber, por esta historia, de quien se quita la vida, quién fue el culpable. Lo que convierte esta historia en leyenda no es solamente el crimen, sino lo que supuestamente ocurrió después. Paco y otros trabajadores habrían contado que en noches frías, especialmente cerca de la medianoche, alrededor de las 2:40 de la madrugada, se escuchaba una melodía de piano proveniente del antiguo bar o lobby donde se encontraba el instrumento. Una música lenta, triste, como tocada desde lejos. Imagínese esa escena: el hotel casi vacío, la ciudad abajo convertida en luces, el viento de la montaña golpeando los ventanales. Y de pronto, en medio de todo ese silencio, unas notas de piano, no una canción alegre, no música de fiesta, una melodía cargada de tristeza, como si alguien estuviera tocando desde una culpa que no pudo morir. Puede haber explicaciones racionales. Claro, ecos, viento, estructura metálica, sugestión a los relatos repetidos tantas veces que terminan condicionando la percepción, la cabeza de la gente, la mente. Pero aún así, la imagen es poderosa, es muy poderosa, porque la música tiene una relación extraña con la memoria. Uno puede olvidar una cara, una fecha, inclusive una conversación completa, pero una melodía puede quedarse guardada durante años y aparecer de golpe como si trajera de vuelta un momento entero, una circunstancia, algo que quedó grabado en nuestro corazón, en nuestra mente. Por eso la historia del pianista funciona tan bien dentro del imaginario del Humboldt, porque no necesita una aparición visible. Basta con el sonido, basta con imaginar un piano tocando en un salón vacío para que el cuerpo entienda que algo no está bien y que a uno lo que le provoca es salir corriendo del lugar. Ahora sumemos otra leyenda, una leyenda que aparece en los relatos más recientes sobre el hotel: el huésped eterno. Algunos trabajadores y antiguos vigilantes hablan de un hombre vestido de etiqueta, con su traje de la época, una figura elegante, casi salida de la época dorada del hotel, que deambula por los pasillos circulares
como si siguiera hospedado allí. Lo llaman de alguna manera el huésped que nunca hizo check-out, nunca se fue del hotel. Siempre permaneció y permanece. Esta historia tiene otro sabor, no es tan trágica como la de los niños, ni tan violenta como la del balcón, ni tan oscura como la del crimen pasional del pianista. Es más sutil, más inquietante, por lo que sugiere un hombre de otra época, vestido como para una fiesta que terminó hace décadas, caminando por corredores donde ya no debería quedar nadie. Pero esta figura se pasea. Los testimonios asociados a este huésped hablan de pasos firmes sobre el granito, de una presencia que se percibe antes de verse y de un aroma particular, tabaco costoso. Estos habanos, que son habanos de lujo, tienen un olor diferente. Ese detalle me parece a mí fantástico. Narrativamente, hablándole aquí a ustedes, me parece fuera de todo lo que hemos hablado. Sobresale de todo lo que hemos hablado. Porque los buenos relatos paranormales muchas veces viven en detalles así. No basta decir, vi un fantasma. Lo que queda en la memoria es el olor a tabaco en un pasillo vacío, el eco de los zapatos elegantes, la sensación de que alguien acaba de pasar junto a ti, aunque al girar la cabeza no haya nadie allí. Y cuando uno piensa en el Humboldt de los años 50, lleno de fiestas, funcionarios militares, invitados, música y lujo, la figura de un huésped eterno parece casi natural, como si una parte de aquella época se negara a abandonar el edificio. Entre otras historias, está la llamada Dama de Blanco, la Dama de la Niebla, también conocida, que en algunos relatos se mezcla con la mujer del balcón y en otros parece ser una presencia distinta. Se habla de una mujer vestida de blanco que aparece cuando baja ese pacheco, ese frío que hace allí. Cuando la neblina reduce la visibilidad y el hotel queda envuelto en una bruma casi cinematográfica. Algunos la sitúan en balcones superiores, por eso la confunden con la Dama del Balcón. Otros en senderos cercanos. Hay quienes dicen que fue una joven que murió en la montaña. Otros la conectan con la amante de Pérez Jiménez. Y quizás esa confusión sea parte de su fuerza, porque las leyendas no siempre tienen límites claros. A veces varias historias se mezclan y terminan creando una figura más grande que cualquiera de sus versiones originales. La Dama de Blanco o la Dama Blanca puede ser una mujer caída, una excursionista perdida, una aparición de la montaña, o simplemente la forma que toma la neblina cuando alguien mira con miedo. Pero en cualquiera de sus versiones, sigue funcionando como una imagen central del Humboldt. Una figura blanca, silenciosa, apenas visible, suspendida entre el hotel y la montaña. Sin hablar del Ávila, ese sería otro error, porque el hotel no está simplemente construido sobre una montaña cualquiera. No está ahí en la montaña, no. Está en el Guaraíra Repano, mis queridos amigos del misterio. Una presencia espiritual, geográfica y emocional para Caracas. Mucho antes de que existiera el hotel, la montaña ya tenía historias.
ya era territorio de mitos, de caminos, de relatos indígenas, de excursionistas, de neblina, de desapariciones y apariciones. El Ávila no es solo un fondo bonito para la ciudad, es parte de la identidad caraqueña. Es orientación, es protección, es frontera, misterio. Por eso, cuando colocas un hotel moderno en la cima de una montaña que ya está cargada con siglos de simbolismo, inevitablemente ocurre algo. El edificio no solo ocupa el espacio físico, empieza a absorber la memoria del lugar, la energía de esta montaña considerada sagrada por los indígenas. Hay relatos sobre vagones abandonados en la montaña, sobre pasajeros fantasmales, sobre excursionistas muertos que aparecen entre la neblina, sobre zonas donde la gente siente presencia extraña. El Humboldt llega a ese territorio y se convierte en una especie de antena narrativa, un punto donde se concentra historia urbana, rumores políticos, tragedias humanas y energía de montaña. Y quizás por eso sus leyendas tienen tanta fuerza. No vienen solamente del edificio, vienen del lugar completo, de ese frío, de ese silencio y de esa altura que le da una extensión a la montaña. Además, el Humboldt funciona como una antena que conecta el cielo con la montaña. Y desde esa altura da esa sensación de que Caracas queda abajo y arriba las reglas se sienten un poquito diferentes. Algunas personas han comparado el Humboldt con el Hotel Overlook. ¿Saben el Hotel Overlook? El hotel que sale en la película El Resplandor. Y aunque la comparación no debe tomarse literal, sí ayuda a entender algo importante: la fuerza psicológica de los hoteles aislados. El Overlook, por supuesto, es ficción, en eso estamos claros, creado por Stephen King y llevado al cine por Stanley Kubrick. Jack Nicholson fue el protagonista principal, pero su poder viene de una idea muy humana. El aislamiento puede alterar la mente. Un hotel grande, vacío, lejos de todo, lleno de pasillos y memorias ajenas, puede convertirse en un espejo inquietante. El Humboldt no tiene nieve ni laberintos congelados, pero tiene neblina, altura, silencio y una historia real llena de interrupciones. Imagínese pasar una noche solo allí, especialmente en los años de abandono. Tal vez no verías nada, tal vez no escucharías nada, pero el simple hecho de saber lo que se cuenta bastaría para cambiar la manera en que percibes cada sonido allá adentro. Cada vez que la niebla golpea los ventanales, o cada vez que algún ruidito sale de algún rincón. Porque hay algo que debemos decir con seriedad: muchas experiencias paranormales pueden nacer de la sugestión, del ambiente, de la acústica del sitio, del cansancio o del miedo. El Humboldt, por su forma cilíndrica, sus materiales, sus pasillos y su ubicación, puede producir ecos extraños. La neblina puede distorsionar formas. El viento puede generar sonidos que parecen lamentos. Ese silbido que se escucha del viento, que lo ponen en todas las películas de terror. El frío puede alterar la sensación corporal. Todo eso es cierto,
Pero también es cierto que las explicaciones racionales no siempre destruyen una leyenda. A veces la enriquecen, porque el misterio no vive únicamente en si algo pasó o no pasó, sino en cómo una comunidad interpreta lo que siente frente a un lugar. Y frente al Humboldt, Caracas siente muchas cosas: orgullo, nostalgia, curiosidad, temor, fascinación, poesía, canto. ¿Se acuerdan la canción de Ilan Chester, del Cerro Ávila? Todo el mundo le ha dedicado un poco a esta hermosa montaña. Este hotel en esta montaña es una obra arquitectónica importante. Sí, una pieza del modernismo venezolano. Eso es completamente cierto. Pero también es un espejo de nuestra historia. Fue construido en una época de poder autoritario y ambición monumental. Tuvo años de esplendor, años de cierre, años de abandono total o parcial, intentos de recuperación y una restauración que buscó devolverle su carácter original. Fue reinaugurado en 2018. Después de trabajos de recuperación, hoy vuelve a presentarse como hotel, como destino turístico, como patrimonio y como ícono. Pero sus leyendas no desaparecieron con la restauración. Y eso es muy interesante, porque uno podría pensar que al encender luces, limpiar paredes, abrir puertas y devolverle vida a un espacio, los fantasmas se van. Pero no. A veces ocurre lo contrario. Las historias se vuelven parte del atractivo, parte de la identidad, parte de esa segunda vida que tienen los lugares. Estos lugares que se vuelven famosos. Entonces nos preguntamos, ¿está embrujado el Hotel Humboldt? Yo no voy a venderles una certeza falsa. No puedo decirles que sí con pruebas definitivas. No tengo pruebas para demostrarlo. Ni puedo decirles que no. Como si todas las experiencias de la gente fueran inventos. Todo el mundo por separado inventó historias. Lo que sí puedo decirles es que el Humboldt reúne todos los elementos para convertirse en uno de los lugares más legendarios de Venezuela. Una ubicación extraordinaria, una arquitectura única, una historia política intensa, periodos de abandono, relatos de trabajadores, testimonios, rumores de tragedia, neblina, aislamiento, una ciudad entera mirándolo desde abajo durante generaciones. Y cuando tantos elementos se juntan, nace algo más fuerte que un simple cuento. Nace un mito urbano muy poderoso y con muchos años de sazón. Quizás los mitos urbanos son importantes porque nos permiten hablar de cosas que a veces no sabemos cómo nombrar. La mujer del balcón habla de secretos y de poder. Los niños de la piscina hablan de pérdida e inocencia. El pianista y el cocinero hablan de pasión, culpa y violencia. El huésped eterno habla de nostalgia por una época que ya no existe. La dama blanca habla de la montaña como territorio de lo desconocido. Y Paco, el cuidador que escuchó y vio cosas durante décadas, funciona como puente entre la historia oficial y la memoria popular. Sin Paco, muchas de estas leyendas quizás habrían quedado como rumores y quizás en el olvido.
con Paco adquieren rostro, voz y una esencia de legitimidad emocional. Por eso, cuando uno mira el Humboldt desde Caracas, especialmente en una noche fría, cuando la torre se recorta contra la oscuridad y la montaña parece tragarse parte de la ciudad, ya no está mirando solamente un hotel, está mirando un archivo de sombras. Un lugar donde el país quiso tocar el futuro y terminó dejando también una colección de preguntas. Y quizá eso sea lo más poderoso de esta historia, no saberlo todo, no poder cerrarlo todo, porque hay misterios que no necesitan una respuesta definitiva para seguir vivos. Solo necesitan un lugar donde quedarse y gente dispuesta a contarlo. Así que, para cerrar, imagine esto. Es de noche, está en el Humboldt. Usted solo decidió ir al Humboldt. Voy a atreverme, voy a ir. La ciudad titila abajo, lejana, como si perteneciera a otra vida, a otra dimensión. La neblina cubre los ventanales. Camina por un corredor circular y por un segundo escucha algo. Tal vez pasos, tal vez el viento, o tal vez nada. Sigue avanzando y llega cerca de la piscina. El agua está quieta, pero en tu mente aparecen dos niños corriendo, riendo, desapareciendo entre la bruma. Más adelante, pasas por un balcón y recuerdas a la mujer que, según la leyenda, cayó desde el piso 12 en el lobby. El silencio parece esperar una nota de piano. Y en algún pasillo, quizás solo por sugestión, crees percibir un olor a tabaco elegante, antiguo, como si un huésped de otra época acabara de pasar a tu lado. Y entonces, usted entiende algo. Tal vez el Hotel Humboldt no necesita fantasmas para ser inquietante. Tal vez basta con su historia, con su altura, su silencio, con la manera en que la niebla lo abraza, con el peso de todo lo que representa este hotel y todo ese contexto geográfico. Porque algunos lugares no se limitan a existir, algunos lugares observan, recuerdan, guardan. Y el Humboldt, allá arriba, en la cima del Guaraíra Repano, parece haber aprendido a hacer las tres cosas. Mi nombre es Rafael Neumann. Ha sido un placer para mí traerle esta historia. Recuerde, nosotros necesitamos de usted. Así que regálenos su like, suscríbase si no lo ha hecho, active la campanita si les gustan estas historias para que siempre esté atento cuando publiquemos estas historias. Comente y comparta este episodio. Ha sido un placer, absolutamente para mí. Y uno de los grandes placeres de Enigmas del Mundo es que usted tenga una bonita existencia. Vamos a enviarle mensaje de felicitación de cumpleaños para, inicialmente familiares que están en Venezuela. Nicari, mi prima Nicari, a quien envió un gran abrazo y un saludo muy especial. A mi tía Teresa, quien está también entrando en una edad mística. Una edad mística porque es la edad en la que el ser humano más se enfoca en su espiritualidad y en su mundo interior. ¿Por qué será? No lo sé. Pero, ¿cuál es la edad? No, es una edad muy joven, todavía muy joven. Un abrazo muy grande. Para
otra prima que está también de cumpleaños, Oneida, quien está también celebrando ese ingreso a la mayoría de edad. Así que ya te pueden llevar a las discotecas. Un abrazo para todos ellos. Y si usted tiene familiares o alguien que quiere enviarle saludos de feliz cumpleaños, pues nosotros estamos aquí esperando que nos envíe ese mensajito para enviar ese mensaje de feliz cumpleaños. Los veo en una próxima entrega. No se me pierdan y siempre estemos conectados por Enigmas del Mundo. Hasta la próxima. Hoy despertaré rumbo a la pastora, contemplando la montaña que decora mi ciudad, llevando matices de la buena aurora, con la fauna y con la flora de un antaño sin igual.